Fundación Persea presenta a El Aguacast, la extensión sonora de Revista Persea, Cultura Científica para América Latina. Hola, bienvenidos al Aguacast, el podcast de la Fundación Persea, en el que hablamos de ciencia por y para América Latina. Yo soy Jesús Pineda y como siempre me acompaña Víctor Hernández. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy bien, gracias. Contento de estar una vez más grabando el Aguacast. Bueno, ¿y quién nos acompaña hoy entonces para conversar de ciencia súper interesante? Claro, en este episodio nos acompaña el doctor Diego Milanés. Él es físico por la Universidad Nacional de Colombia, donde también hizo su máster en física. Después, sus estudios de doctorado los realizó en la Universidad de Valencia, en España, y posteriormente hizo un par de estancias postdoctorales en el Instituto Nacional de Física Nuclear de Italia, en el Laboratorio de Física Nuclear y Altas Energías de la Universidad de Sorbona en París, y ahora es profesor de tiempo completo del Departamento de Física en la Universidad Nacional en Colombia, donde lidera el grupo del experimento del LHCb, del Gran Colisionador de Hadrones, por parte de la Universidad Nacional. Y le damos la bienvenida, le agradecemos enormemente que esté con nosotros. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Hola, Jesús. Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. No, hombre, definitivamente el gusto es nuestro, porque, bueno, nos emociona platicar contigo al respecto de tu experiencia, de tu expertise en el campo al que te dedicas, la física de partículas precisamente. Fíjate que quizá podemos comenzar pidiéndote que nos cuentes un poco más al respecto de tu campo, porque vaya, para el público que no está acostumbrado a esa disciplina, pues nosotros escuchamos partículas y pensamos quizá en las clásicas protón, electrón, pero bueno, si comenzamos a adentrarnos un poquito más en ellas, comenzamos a oír algunas otras con nombres extraños como el barión, el muón. Te pedimos entonces que nos cuentes de qué se trata la física de partículas y específicamente a qué te dedicas tú dentro de ese campo, digamos que cuáles son las preguntas principales que abordas. Bueno, Víctor, sobre tu pregunta, la física de partículas es, digamos, la rama de la física que se enfoca en estudiar los componentes más pequeños que tiene la materia y en general, pues los componentes más pequeños que tiene el universo, y es intentar explicar, digamos, el comportamiento del universo a partir de sus componentes más básicos, ¿no? Entonces, pues justamente tú mencionaste ahorita el protón, el electrón, y justamente, digamos, intentando hacer el estudio de si estos eran indivisibles, pues fue que nació toda la física de partículas. Te cuento un poquito, nosotros los físicos cuando queremos saber de qué están compuestas las cosas, lo que hacemos es romperlas, ¿cierto? Como somos como niños pequeños. Entonces, bueno, hace ya casi 100 años se empezaron con justamente estrellar partículas entre ellas para ver qué salía de esa interacción, cómo cuando se rompían, qué pasaba, ¿cierto? Y justamente pues de esa forma fue que nos dimos cuenta que el átomo tenía un núcleo, ¿cierto? Pero si uno va aumentando, digamos, las energías con las cuales envía las partículas, entonces pues uno puede incluso llegar a romper esos núcleos. Y entonces nos dimos cuenta que los núcleos están compuestos por otro tipo de partículas más pequeñas que se conocen como los quarks, ¿cierto? Y nos dimos cuenta que estos quarks pueden combinarse de muchas maneras. Entonces, dependiendo de cómo se combinen los quarks, empiezan a salir un montón de nombres, ¿no? Entonces, como tú los mencionabas ahorita, bariones, mesones,
son, digamos, las dos grandes clasificaciones de cómo se combinan estos quarks, que son a lo que creemos a día de hoy los componentes pues, más pequeños de la materia. Dentro, por ejemplo, de estos bariones más famosos, pues están justamente el protón y el neutrón. Esos hacen parte de los bariones. Entre los mesones famosos, por ejemplo, están los piones, kaones, que todos estos fueron partículas que se fueron observando a partir de estrellar, pues como te comentaba, partículas contra núcleos más pesados. ¿Bien? Entonces, pues esto por allá en los años 40 del siglo pasado, pues empezó a representar toda una revolución. Fueron apareciendo nuevas cosas que en realidad no esperábamos. Y pues todo esto llevó que poco a poco se fuera construyendo una teoría que a día de hoy conocemos como el modelo estándar, ¿cierto? Y este modelo estándar es el estudio o es la teoría que nos explica el funcionamiento del universo, intentando verlo desde sus componentes más básicas, que como te decía ahorita, están los quarks, pero también hay otro tipo de partículas que se llaman leptones, que son básicamente, bueno, como seguramente habrás escuchado alguna vez, neutrinos, electrones, muones. Todos estos hacen parte de la familia de los leptones y adicionalmente también se tratan las interacciones desde un punto de vista de intercambio de partículas. Entonces, bueno, nosotros sabemos que las fuerzas en la naturaleza a día de hoy son cuatro: las interacciones electromagnéticas, las fuerzas electromagnéticas, la fuerza gravitacional, las fuerzas nucleares fuertes y las fuerzas nucleares débiles. Pues adicionalmente, para cada uno de los intermediarios de esta fuerza, pues aparece una partícula: el fotón, el gravitón, el gluón, los bosones vectoriales. Pero bueno, ya no voy a entrar, digamos, en detalle porque esto ya puede llegar a confundir. Entonces, pues básicamente construimos un modelo en el cual tenemos partículas que interactúan con otras a través de otras partículas. Ese es el estándar model, ese es el modelo estándar. Y pues básicamente eso es el modelo que a día de hoy uno puede utilizarlo, que uno puede utilizar pues para hacer la descripción de esta física de partículas en la cual yo trabajo. Ahora bien, me preguntabas, bueno, no sé si tengas dudas hasta ahí, ¿no? Cualquier cosa, cualquier duda, no dudes en detenerme y paramos y discutimos, ¿no? Muchas gracias. No, adelante. Me queda muy claro con lo que me cuentas. Me interesa justamente ahora saber si te dedicas a una partícula específicamente o a un tipo de interacción o cómo es. Justamente entonces yo he estado trabajando en un tipo de partículas que se llaman mesones B. Entonces, un poco te digo qué son estos mesones B. Estos son unas partículas que se componen de dos quarks. Ahí, por eso se llaman mesones, y en realidad son un quark y un antiquark, una antipartícula de un quark. Y esta combinación forma lo que se llama un mesón, ¿vale? Siempre que uno tenga un quark y un antiquark, a esa partícula hecha por esta combinación la podemos llamar un mesón. Y se llama mesón B porque justamente uno de los quarks de los cuales está compuesto es un quark B, beauty o bottom. Entonces, déjame te cuento, existen 6 tipos de quarks que tienen unos nombres muy extraños. Los quarks más característicos y de los cuales podemos decir que toda la materia que conocemos está hecha son los quark up y down, ¿vale? Los protones están compuestos de mezclas de quarks up y down. Sin embargo, los protones son bariones, son mezclas de 3 quarks. Y los neutrones también están hechos de combinaciones de estos quarks up y down. Pero cuando uno empieza a utilizar mayor energía, pues esto permite producir nuevos quarks que solo se pueden producir a día de hoy en un laboratorio. Quizás se producían de forma natural en el universo hace pues
hace muchísimos años, en la época temprana del universo, pero a día de hoy el universo pues solo tiene estos quarks up y down, y los otros solo se pueden producir en laboratorio. ¿Y cuáles son esos otros? Pues uno llamado Strange, extraño, otro llamado Charm, encanto, y otros dos más pesados, uno llamado Beauty o Bottom, se les llama de las dos maneras, y finalmente el quark top. Entonces tenemos 6 tipos de quarks, los cuales pues salvo el último, salvo el top, los otros se pueden recombinar entre ellos para crear mesones, bariones, etc. Entonces el quark, el mesón B, es una partícula compuesta por este quark bottom que mencionaba ahorita. ¿Y por qué es interesante este quark bottom? Pues bien, precisamente cuando el universo se creó, en el universo temprano, se dice que había el mismo tipo de materia que de antimateria. La antimateria tendría que ser exactamente igual a la materia, sencillamente con sus números cuánticos opuestos, pero en principio tenía que ser exactamente igual. Y en algún momento ocurrió que esta simetría que había entre la materia y la antimateria, porque en principio estaba aproximadamente en iguales cantidades, esta simetría que había se rompió y el universo en el cual vivimos hoy es solo hecho de materia, o todo lo que conocemos pues es materia. No vemos esta antimateria que, según las ecuaciones de la física, debería estar. Entonces, en el modelo estándar, justamente las diferencias entre la materia y la antimateria aparecen en interacciones de este quark B. Por lo tanto, el estudio de las desintegraciones, de cómo evoluciona en el tiempo este mesón B, nos puede dar pistas y nos puede ayudar a entender cómo fue que se rompió esa simetría entre la materia y la antimateria. Entonces, esa es, digamos, la importancia de este tipo de producir y estudiar este tipo de mesones, y eso es lo que yo he venido haciendo. Uy, y de verdad es súper interesante lo que nos mencionas, porque en medio de todo ese zoológico de partículas que nos ha mostrado o que hemos logrado encontrar con el modelo estándar de las partículas elementales, que falta mencionar que es una de las teorías, si no la teoría más exitosa de la historia de la ciencia humana, ha sido corroborada una y otra vez con datos experimentales, pero ciertamente hay muchas preguntas que todavía están abiertas con respecto al modelo estándar. Una, como la que tú mencionabas, a la que has dedicado tu carrera, es esa extraña asimetría de que, bueno, estamos hechos de materia y lo que más vemos en el universo es materia. Y a pesar de que para muchas personas, para el público en general, eso pueda sonar como, bueno, sí, ¿de qué más podríamos estar hechos? Podría sonar algo banal, pero es una pregunta completamente válida. Como tú mencionabas, al principio del universo, uno pensaría, bueno, pero al principio del universo todo debería estar igual, todo suma cero, todo se equilibra, todo se balancea. Que rompería esa simetría, ¿no? Y quisiera que mencionaras un poquito acerca de la importancia de esa idea de simetría en la física contemporánea, y cómo ha influenciado esas simetrías muy sutiles que hay en la teoría cuántica de campos, cómo han influenciado o cómo motivan la investigación a la que te has dedicado. Bueno, fíjate que justamente estos son tipos de simetrías, no solo esta, ¿no? Existe otra que se llama paridad, inversión temporal, etcétera. Son un conjunto de simetrías que, tal como tú lo decías, nosotros, cuando digo nosotros, los físicos, sobre todo los de antes, pensaban que justamente eran simetrías que se tenían que respetar, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque uno podría decir que desde el punto de vista clásico no hay nada que favorezca una cosa sobre la otra, ¿cierto?
Por ejemplo, la paridad. Si tú te miras en un espejo, lo que pasa del otro lado del espejo es exactamente igual a lo que está pasando, digamos, de tu lado, ¿no? Solo hay una inversión ahí de izquierda a derecha, pero de resto todo es exactamente igual y pues uno pensaría que esto es así. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a nivel cuántico nos dimos cuenta que las cosas no siempre son tan sencillas y que no siempre se respetan las simetrías que uno pensaría se tienen que cumplir. Y todo esto justamente empezó con la violación de esta simetría de paridad en experimentos de física nuclear. Ahora mismo no sabría decirte el año, pero apostaría que entre los 50, sobre los años 50, en la década de los 50, experimentos de física nuclear justamente demostraron que esta simetría no se cumple. Entonces, los físicos pensamos, bueno, esa no se cumple, pero entonces seguramente existen digamos, combinación de simetrías que sí que se van a cumplir, ¿no? Por ejemplo, CP, que es una cosa que es conjugación de carga y paridad. Justamente esa CP es la simetría entre la materia y la antimateria. Entonces pensamos, esa se debe cumplir y justamente se ha visto que tampoco. Bien, entonces, bueno, esto no solo ha impulsado a que intentemos seguir viendo qué otras cosas que nosotros pensamos que son intocables, pues justamente no lo son desde el punto de vista de los caprichos que tiene la naturaleza, porque la naturaleza decidió en algún momento que eso no se debía conservar y eso pues impulsa la creación de modelos, eso impulsa la creación de experimentos, eso es combustible para la investigación desde el punto de vista de la física de partículas. Oye, digo, fíjate que esto que comentas al respecto de lo que se está investigando, de lo que aún no se sabe en el campo, me trae a la mente una serie de anuncios, de noticias recientes que precisamente tocan experimentos que se han realizado en el Gran Colisionador, que no sé si fue por una cuestión de alarmismo, de cierto amarillismo, porque los titulares que se veían respecto a esos resultados decían que teníamos que comenzar a hablar de una nueva física, que estábamos en los albores de una nueva ciencia, que estábamos en los límites del modelo estándar, precisamente por resultados que tienen que ver con el experimento de LHCb. Y por lo que me ha comentado Jesús, esto tiene que ver precisamente con esta cuestión de la simetría CP. No sé si nos puedas echar un poco de luz sobre el tema para saber si debemos tranquilizarnos, si todavía no es momento de entrar en crisis, o si acaso debes ponernos sobre aviso para que nos preparemos ante la llegada de una nueva física. Y bueno, sin duda desde el punto de vista de un científico, esto es algo muy interesante que lo entusiasma a uno, pero pues también debemos ser cautelosos. A ver, el modelo estándar en los años se termina de construir entre mucha gente y aportes hechos desde los años 30 seguro, hasta los años 60, todo eso se logra componer de una u otra forma y esto da lugar entonces al nacimiento del modelo estándar, la cual es una teoría que en el momento en que se propone, se propone para explicar, por ejemplo, muchos de estos fenómenos que se habían visto, violación de CP, etcétera, y era una teoría que se pensó que era algo loco. ¿Por qué? Porque hablaba de muchos quarks, por ejemplo, los 6 quarks, que eran necesarios para que fenómenos de este tipo se dieran, pero esos quarks no se habían visto en ese momento, ¿cierto? Entonces era una teoría que proponía nuevas partículas que en ese momento no se habían visto. Y de esa forma, pues proponía
la interacción de estas con las fuerzas, la interacción de estas con las fuerzas fundamentales, etcétera. Y pues obviamente, pues si no has visto las partículas, mucho menos sabes cómo es que interactúan. Y justamente ese es el gran éxito del modelo estándar. Empezaron a pasar los años, se empezaron a construir grandes aceleradores, grandes colisionadores, y se empezó a cumplir todo lo que decía este modelo al pie de la letra. Incluso las formas más, digamos, como más extrañas que tiene, los mecanismos más raros que tiene el modelo, como por ejemplo, cómo es que se genera masa a las partículas, pues todo eso, al parecer, se corrobora. Y el último gran logro fue en 2012, pues la observación del bosón de Higgs por parte de los experimentos ATLAS y CMS. Sí. Todo eso se había predicho en los años 60. ¿No? Entonces, pues claro, el modelo es como lo habían mencionado, creo que fue Jesús en su momento, es el mejor modelo que nosotros jamás hemos construido. Eso es la cima de la física teórica, por así decirlo. Ahora bien, se ha visto también que el modelo estándar no es que esté mal. Yo creo que lo que está es incompleto. El modelo estándar puede hacer parte de una teoría un poco más extensa, un poco más grande, que explique muchos fenómenos que el modelo estándar a día de hoy no logra explicar. Y esos fenómenos son muchos. El modelo estándar, por ejemplo, no te dice absolutamente nada de la gravedad. ¿Sí? El modelo estándar no te dice absolutamente nada de lo que pasa en un agujero negro, por ejemplo. El modelo estándar, si bien es cierto que incorpora un mecanismo en el cual se viola esa simetría entre materia y antimateria, pues ese mecanismo no es suficiente para explicar el imbalance entre materia y antimateria que se observa en el universo. ¿Vale? Adicionalmente, el modelo estándar, por ejemplo, no te dice por qué el universo se expande de forma acelerada. ¿Sí? También tampoco te habla sobre algo que se conoce como materia oscura, que nosotros estamos seguros que existe, pero no sabemos qué es exactamente. Entonces el modelo estándar tampoco te dice nada sobre esto. Y bueno, hay muchos otros, digamos, problemas de base que el modelo estándar no logra explicarnos. Eso no quiere decir que el modelo estándar esté mal. El modelo estándar está muy bien, sirve, pero seguramente es una aproximación de una teoría más grande. Entonces, bueno, dentro de todas estas predicciones que hace el modelo estándar, existe una que se se conoce como universalidad leptónica. Y quiere decir que básicamente, nosotros tenemos 3 familias de leptones: la familia correspondiente a los electrones, la familia correspondiente a los muones, la familia correspondiente a los taus. El muón es como un electrón, pero más pesado, y el tau es como un electrón, pero incluso mucho más pesado. Entonces, son básicamente electrones gordos. Y lo que dice el modelo estándar es que la forma en que estas partículas interactúan con la interacción electromagnética y con la interacción nuclear débil es exactamente igual para todos. Es decir, los electrones interactúan de la misma forma con la interacción débil que los muones y que los tau. Y al igual que la interacción electromagnética. Pues lo que se vio en el experimento es que en ciertas medidas de precisión que se han realizado, pareciera que la interacción es distinta, por ejemplo, para los muones que para los electrones. Y esto, pues es otra, o sea, de comprobarse. Nosotros, pues el experimento del LHCb hizo una medida que estadísticamente se encuentra más allá de las 3 desviaciones estándar, ¿no? Por lo cual tenemos una evidencia fuerte de que este fenómeno está ocurriendo. Pues esto significaría, de comprobarse, pues que hemos encontrado otro punto adicional que el modelo estándar no es capaz de explicar del todo.
Y lo interesante de esto es que como son casos tan precisos, pues uno seguramente puede buscar modelos muy precisos para explicar eso y entonces estaríamos de una u otra forma poniendo los baldosines que nos llevarán hacia la nueva teoría. ¿Cuál es? Pues no lo sé, pero debe ser una que te explique eso. Entonces, ahí radica, digamos, la importancia de este tipo de medidas. Excelente, o sea, muy buena. Gracias por aclararlo bastante, porque en líneas generales cuando uno ve en la prensa este tipo de noticias, tiende a no oír la información de lo que mencionabas al principio de tu respuesta, que es que a pesar de que los físicos consideramos y tenemos la evidencia para realizar esas afirmaciones, que el modelo estándar ha sido fantásticamente exitoso, es una de las teorías más exitosas de la historia de la humanidad. Como mencionabas, los físicos tenemos una idea más o menos clara de que tiene sus limitaciones y que estamos, de hecho, activamente buscando cómo romper el modelo estándar, cómo ir más allá de él. Hay una visión del público, de que los científicos podemos ser dogmáticos y que nos aferramos a nuestras teorías y no queremos que alguien muestre que nuestras teorías están mal. Pero es todo lo contrario, como mencionabas. De hecho, tu carrera precisamente va a tratar de ver dónde se rompe el modelo estándar, cómo se rompe el modelo estándar y qué puede revelar esos límites del modelo estándar, para tratar de, como mencionabas, colocar esas primeras baldosas en el camino de nueva física, de física que podría, no lo sabemos, todavía queda por descubrirla, podría llevar a nuevas partículas, que una de las teorías y de las hipótesis es la idea de supersimetría. Otra podría ser las ideas de gran unificación y todas estas ideas que se nos han ocurrido a los físicos teóricos para tratar de unificar precisamente algo que también mencionabas, que era un ingrediente que falta en el modelo estándar, que es la gravedad. Entonces, el público tiende a no entender y lamentablemente la prensa no tiende a ser muy buena transmitiendo la idea de que los físicos y los científicos en general hacen esos experimentos no solamente porque quieren corroborar si sus ideas están bien, sino también porque quieren saber dónde están los límites de esas ideas y cómo se rompen esas ideas, porque, como mencionabas también al principio de nuestra conversación, pues somos niños pequeños y la mejor forma de saber cómo funciona algo es romperlo. Entonces los físicos tendemos a ser niños muy muy grandes que les gusta romper cosas muy muy chiquitas con aparatos enormes. Y lo que quería que tal vez nos transmitieras un poquito, precisamente como tú eres parte de los coautores de ese trabajo, ¿qué significa? Mencionabas que el resultado que ustedes han reportado es un resultado con un grado de importancia de 3 desviaciones estándares. ¿Qué significa eso en el contexto de la física, que normalmente se anuncia en la prensa como que 3 desviaciones estándar, sin poner en contexto qué significa eso para nosotros los físicos, en contraste que cuando llamamos a algo que es un resultado interesante y cuando llamamos a algún descubrimiento, como mencionabas, como ocurrió con el Higgs? Entonces, si pudieras ponernos en contexto un poquito qué quieren decir los científicos que trabajan en este tipo de experimentos cuando hablan de que algo está a 3 desviaciones estándar o a 5, que normalmente es el umbral de descubrimiento. ¿Qué significa? ¿Qué quieren decir ustedes cuando hacen anuncios de ese tipo? Bueno, Jesús, pues básicamente lo que se quiere decir ahí en palabras sencillas es lo siguiente. Si nosotros repetimos el experimento 100 veces, ¿sí? 99, vamos a estar seguros que 99 de ellas vamos a obtener los mismos resultados. Eso es lo que quiere decir que nos encontremos sobre los 3 sigmas de la medida. Estadísticamente, si tú construyes otro experimento y realiza la misma medida, pues el resultado de ellos debería entonces estar de acuerdo con el nuestro en un 99%.
siempre habrá algún experimento por estadística que no esté, digamos, de acuerdo con nuestra medida. Y esto pues se debe a la aleatoriedad de las medidas que nosotros estamos haciendo. Estamos trabajando con la mecánica cuántica, ¿no? Eso siempre hay que recordarlo. Pero esto nos da muchísima seguridad sobre que lo que en realidad medimos no es esa una vez de las 100, sino hace parte de las 99 de los 99 observaciones. Por lo tanto, estamos muy seguros de que lo que medimos es justamente un efecto real y no una cuestión estadística. Si, por ejemplo, uno reportara una medida a una desviación estándar, pues básicamente 2 de cada 3 experimentos estarían de acuerdo con el tuyo, pero fíjense que hay 2 de cada 3, no es 99 de cada 100. Entonces ahí vamos aumentando, digamos, desde el punto de vista estadístico, la probabilidad de que lo que hayamos visto pues sea justamente correcto. Gracias por esa aclaración, Diego. No, definitivamente que nos deja digamos que con esta sensación de que, claro, de si acaso es lícito estar preocupados o emocionados con los resultados que van saliendo. Pero antes de pasar a otro tópico, nos gustaría cerrar con algo. Se ha ido el tiempo como agua definitivamente, pero nos gustaría regresar a tu tema de investigación, al que nos cuentas, que tiene que ver con la simetría entre materia y antimateria. Quizás sin ahondar demasiado, pues, pero nos gustaría preguntarte, cuando se investiga este tema desde los experimentos en el LHC, ¿será válido preguntar, digamos, qué tan cerca estamos de un hito, de un parteaguas? Como por dónde vamos? ¿Se puede preguntar qué tanto hace falta para saber si estamos cerca de hablar de resultados que simbren lo que sabemos al respecto de simetría entre materia y antimateria? Se puede preguntar qué tan cerca estamos de resultados tan grandes como los del bosón de Higgs o estos que acabamos de platicar al respecto de los muones en materia y antimateria. ¿Apenas estamos comenzando a rascar el tema o estamos cerca de resultados apantallantes, Diego? Bueno, pues como te mencionaba inicialmente, este es un tema un poquito complicado porque, bueno, se sabe que existe esa diferencia entre la materia y la antimateria. Tenemos el modelo estándar que lo introduce de forma natural en el modelo, ¿no? Y esto se introduce en las desintegraciones de los quarks más pesados, tanto el B como el top, y eso, digamos, está ahí. Pero también se ha visto que esa cantidad de violación de esta simetría entre la materia y la antimateria no es suficiente para explicar la diferencia que observamos ahora mismo en el universo. Entonces, claro, esto nos invita a pensar que deben existir otros mecanismos para llegar a ese imbalance. ¿Cuáles son esos otros mecanismos? Pues la verdad los desconocemos. Existen muchas teorías, más allá del modelo estándar se llaman, las cuales incluyen muchísimas más interacciones, otras que incluyen muchísimas más partículas, y en esa inclusión pues también aparecen, digamos, nuevas formas de crear este imbalance entre la materia y la antimateria. Sin embargo, a día de hoy, ninguna de estas es probada, ¿no? Tenemos que justamente seguir haciendo más medidas, como por ejemplo esta que nosotros hicimos de la universalidad leptónica, como la que hizo Fermilab del momento magnético anómalo del muón, y muchísimas otras medidas
que efectivamente el modelo estándar no pueda describirlas del todo y que venga una teoría que no solo explique todo lo que explica el modelo estándar, sino que pueda explicar también esos efectos. De esa forma yo creo que se puede empezar a construir la teoría, la futura teoría más exitosa, eh, pero no sabría decirte cuánto tiempo puede llevar esto. No sé si sea una cuestión de hecho, no sé si sea una cuestión de tiempo o más que de construir otro experimento. Eh, a día de hoy, digamos, eso está muy abierto. Fíjate que antes que se construyera el LHC, se pensaba que la supersimetría, que bueno, es un modelo más allá del modelo estándar, iba a aparecer de una forma fácil en el experimento, ¿no? Que íbamos a ver partículas supersimétricas, etcétera. Y pues lo que ha ocurrido es que todas estas búsquedas han sido esquivas. No nos han llevado a una conclusión de que sí existe y por el contrario se ha excluido una gran región del espacio de parámetros de todos estos modelos, ¿cierto? Probablemente se necesite más energía, probablemente se necesiten más datos, probablemente se necesite eh, algo adicional, ¿sí? Pero bueno, fíjense que ahora bueno, un trabajo conjunto de todos los experimentos del LHC, etcétera, pues bueno, si bien es cierto, no estamos encontrando o no hemos encontrado a día de hoy la teoría del mañana, pero sí estamos viendo por dónde es que podemos llegar a esta, ¿no? Que es justamente analizando los puntos en el modelo estándar que no logra explicar con total claridad. Excelente respuesta, Diego. De verdad, gracias por aclararnos que no solamente, de nuevo, hay ingredientes que faltan, pero las múltiples vías distintas de evidencia que tratamos los científicos de unificar para tener una idea de cómo funciona el mundo. Fíjate que nos estabas contando acerca precisamente de que hay múltiples experimentos en el LHC que buscan cómo romper o qué ingredientes adicionales pueden faltarle al modelo estándar, como mencionabas, para agregarlo a estas nueva teoría o nuevas teorías que podrían venir, que no solamente expliquen el modelo estándar, sino que expliquen las cosas que el modelo estándar no logra explicar. Y de hecho eso, lo que mencionas de supersimetría también me rompe el corazón, porque me hizo perder la ausencia de supersimetría me hizo perder hace muchos años apuestas con colegas del departamento de física, que bueno, la supersimetría es una de las esperanzas de los teóricos que lamentablemente no han sido observadas experimentalmente hasta el momento. Pero bueno, la realidad no le pone mucha atención a las preferencias de algún científico. Pero fíjate que nos mencionabas también que hay otros experimentos en todo el mundo, y tu carrera también ha transcurrido entre participar en experimentos como SLAC y como el LHC, o sea, SLAC, CERN, el experimento BABAR, el LHCb, y son dos centros de investigación muy importantes y francamente distintos. Uno está en Europa, el otro está en Estados Unidos, y tienen dos culturas que uno pensaría que son distintas. Entonces, si pudieras contarnos un poquito acerca de tu experiencia trabajando con esos dos equipos, cómo ha sido trabajar en un equipo, también ambos enormes, pero un equipo con un sesgo más europeo, un equipo con un sesgo más estadounidense, cómo ha sido ese paso tuyo como científico a lo largo de esas dos culturas en el mundo. Bueno, pues compararlos sería un poco comparar papá y mamá. A mí los dos me han encantado. Las experiencias que he tenido en ambos experimentos han sido excelentes. O sea, si bien es cierto que yo el doctorado lo hice en Valencia, pues
el tema del doctorado era el análisis de datos del experimento Babar, el cual se encontraba en SLAC. En ese momento se llamaba Stanford Linear Accelerator Center, ahora creo que tiene otro nombre. Y ese experimento Babar, justamente Babar son B mayúsculas, porque era una fábrica de estos mesones B. Pero era un experimento completamente distinto al experimento que nosotros tenemos. Si bien es cierto que también estudia lo mismo, pero la realización del experimento era muy distinta. Allí en SLAC era un colisionador de electrón-positrón, ¿cierto? Que se creen que son partículas fundamentales. Mientras que en el CERN nosotros tenemos colisionador protón-protón, que ya sabemos que no son partículas fundamentales. Dentro de los protones hay un montón de cosas, no solo están los quarks, sino está todo eso que mantiene unidos a los quarks. Entonces, en el momento en que uno estrella esos dos protones, salen un montón de cosas. Bien. Yo usualmente hago la analogía con dos bolsas, dos bultos llenos de patatas, ¿cierto? Que se estrellen a gran velocidad, que sale de todo. Mientras que cuando uno tiene las colisiones electrón-positrón, que son partículas fundamentales, cuando se estrellan, no sale de todo. Es como colisionar dos canicas, básicamente. Entonces, digamos, en el experimento Babar, en SLAC, el análisis de datos era más limpio, no teníamos tanto fondo, pero tampoco teníamos tanta energía como ocurre en el CERN, ¿cierto? El CERN es más sucio, por así decirlo, porque salen muchas otras cosas que probablemente para lo que queremos estudiar no son importantes, pero también tenemos muchísimos más eventos dada la energía, la luminosidad, etc. Entonces, dos experimentos distintos. En el CERN no solo tenemos el experimento LHCb, sino está ATLAS, está CMS, está ALICE. Cada uno de estos experimentos pues tiene sobre entre 1.500 y 3.000 miembros, es decir, la cantidad de científicos allí es enorme. Pues bueno, obviamente no todos están on-site, pero pues toda la gente, hay muchísima gente allí, mientras que en el experimento, en SLAC, pues básicamente solo estaba el detector Babar en ese momento. También había un par de observatorios en ese momento, de gente que trabajaba con algunos telescopios y unos observatorios, pero digamos que en cuanto al acelerador solo estaba el experimento Babar funcionando. Entonces éramos menos, muchos menos. Si en el LHCb somos del orden de las 1.000 personas, en el experimento Babar oscilábamos entre las 300, 400, por lo tanto era muchísimo más familiar. Digamos que ahí uno podía decir que nos conocíamos entre todos. Lo cual fue muy bueno en una etapa de aprendizaje en la cual yo me encontraba en ese momento. El doctorado en esa etapa pues es justamente un aprendizaje que uno necesita esa interacción. En el CERN, digamos, esa interacción no existe tanto. De hecho, a veces uno escucha nombres pues nuevos todos los días. Pero eso también impulsa muchísimo la investigación porque es mucha más gente, muchos más grupos y el impulso que se le ha dado al análisis de datos, a la construcción de detectores y a todas las, digamos, las consecuencias que trae construir un experimento de estos ha sido enorme. Entonces, son dos tipos de funcionamiento. Con ambos me quedaría, no voy a escoger ninguno porque ambos han sido muy importantes para mi vida, tanto en formación como en investigación, ya como investigador formado, digámoslo así. Sí, no, claro. Nos pintas una imagen muy interesante, Diego, de cómo es trabajar en un proyecto de esa escala, de esas magnitudes. La siguiente pregunta que nos gustaría hacerte tiene que ver precisamente con esa experiencia tuya y quizá nos sirva un poco para ir cerrando esta charla contigo.
nosotros usualmente preguntamos a nuestros invitados a respecto de su experiencia como científicos formados en Latinoamérica, que o bien trabajan aquí en esta región, o bien van y se insertan en una comunidad internacional mucho más grande, quizá en proyectos de gran escala. Tú precisamente has tenido ese transcurrir en tu carrera. Entonces, la pregunta que queremos hacerte quizá nos pueda servir ponerla en términos de qué tipo de consejos o recomendaciones puedes dar a jóvenes que estén interesados en no solo dedicarse a la física, sino en cómo ser parte de esa comunidad científica internacional, que por supuesto actualmente no puede ser de otra manera, pero que cuando hablamos de proyectos de gran envergadura, pues pensamos que científicos y científicas formadas aquí en nuestra región, bueno, podemos colaborar, a pesar de que esos proyectos se realicen, o digamos que la sede esté ubicada o la coordinación esté ubicada en otros países, ¿no? En países que pensamos como potencia. En tu experiencia, ¿cuál dirías tú que puede ser una buena ruta para que científicas y científicos jóvenes con un origen similar al tuyo puedan precisamente integrarse y aportar a esta ciencia internacional de grandes proyectos? Sí, mira, pues el consejo que yo daría es no tener, digamos, miedo en contactar a las personas, a personas que ya están directamente trabajando en estas mega colaboraciones. No tener miedo a salir. Fíjate que pues en mi caso particular fue un poco extraño. Yo justamente pues en Colombia en el año 2003 yo me encontraba terminando pues mi maestría y solo había un grupo en Colombia en ese momento que hacía física experimental de partículas. Ese grupo era de la Universidad de los Andes, en la Universidad Nacional donde yo estudié. En ese momento no había tal grupo. Por el contrario, habían grupos teóricos muy fuertes, muy buenos, en los cuales pues yo me crié. En algún momento, en alguna de estas investigaciones, encontré un autor español, le escribí por cuestiones académicas y entablamos pues una relación académica que hoy puedo decir que es una relación de amistad. Y justamente él me dijo, ¿por qué no vienes? Te invitamos por 2 meses para que busques una beca, justamente. Y pues yo llegué allí a España invitado, nunca había salido de mi casa, yo tenía en ese momento 23 años. Me fui invitado por 2 meses con el objetivo de encontrar una beca para poder hacer mi doctorado. Eh, y justamente la beca que encontré fue en física experimental de partículas. Y yo no sabía qué era esto. Yo no tenía ni idea cuál era el trabajo de un físico experimental exactamente, porque pues como te digo, yo había sido formado como un teórico. Sin embargo, pues decidí apostarle a lo desconocido. Eh, me ofrecieron esa beca, decidí aceptar el reto. Eh, aprendí muchísimo, y yo creo que salir de mi zona de confort me hizo ganar muchísima experiencia, muchísimas habilidades que no tenía y que tuve que eh, adquirir para poder desarrollarme como científico. Y no solo eso, sino que todo lo que yo había aprendido en Colombia, pues me sirvió como una background teórico, pues súper importante para lo que yo iba a hacer y para mi formación como científico. Entonces,
Bueno, en mi caso particular funcionó, y lo que funcionó fue salir de esa zona de confort en la cual yo me encontraba y pues no tener miedo ni pena de escribirle a una persona al otro lado del planeta, a pedirle consejos y a pedirle recomendaciones. Eso fue, digamos, mi situación en el momento. Ahora, digamos, mis estudiantes se enfrentan a otra situación. Mis estudiantes ya desde el pregrado se encuentran trabajando con estos grupos de investigación en Europa, en Estados Unidos, tenemos colaboraciones en Brasil. Desde ahora, digamos, los estudiantes ya siendo, pues estando todavía pequeñitos, ya están teniendo ese contacto, y yo creo pues que eso servirá muchísimo de cara al día de mañana, buscar por una opción fuera o dentro de Colombia para formarse ya como investigadores a través de un doctorado. Mi consejo, salir de la zona de confort. Oye, no, excelente, Diego, de verdad, muchísimas gracias y nos quedamos de nuevo con la moraleja de lo que nos acabas de decir, de la importancia de salir de la zona de confort y además de la importancia de los mentores. Como nos mencionabas, tú buscaste activamente un mentor en este profesor en España que, como nos cuentas, ha sido una relación muy fructífera para ti, tanto como profesional y como persona. Y tú en estos momentos, ya regresando a tu país, pues has también te has colocado en la posición de ser tú el mentor para un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional. Y de verdad, una de las cosas que hemos querido, que hemos hecho énfasis muchas ocasiones en el podcast, ha sido precisamente la importancia de los mentores para que los estudiantes y las personas interesadas en la región, que quieren aprender un poco de ciencia o que se quieren dedicar a la carrera científica, que entiendan que la ciencia no es algo que ocurre solamente en Europa o en Estados Unidos, sino que hay ciencia que se hace en América Latina y que podemos contribuir muchísimo a esas colaboraciones enormes, esos grupos como mencionabas, esas pequeñas familias de 300 personas o esas familias un poco más grandes del orden de 1000, ¿no? Pero si alguien quiere saber, ha escuchado toda esta conversación contigo y quiere saber un poco más acerca de ti, acerca del grupo con el que trabajas en la Universidad Nacional y acerca de las colaboraciones en las que te has involucrado, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden saber un poco más sobre ti, sobre tu investigación? ¿Qué nos puedes contar para eso? Si me quieren contactar, pues a través de mi correo electrónico, que si quieres luego se lo paso a ustedes y así eh, ustedes pueden pasarlo. Luego, bueno, también pues si tienen alguna relación con la Universidad Nacional, pues seguro que me conocen, y seguro pues ya tienen mi información de contacto. Pero si no, pues a través de ustedes yo les puedo dejar todas mis redes sociales, correo, etcétera. Eh, sí, yo estoy abierto pues a charlar con quien quiera contactarme, y pues no, nada, pues muy abierto a ayudar siempre que se pueda. Oye, no, excelente, de verdad, muchísimas gracias por esta conversación, Diego, y como siempre, gracias a ti, Víctor, por acompañarnos. No, gracias Jesús y muchísimas gracias, doctor Diego Milanés, por esta interesantísima charla. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero que no nos hayamos pasado mucho del tiempo. Para nada, Eh, ¿no? pero para mí fue una charla muy bonita, muy agradable, muy bacana, como decimos aquí en Colombia. Bueno, a nombre de Víctor Hernández, yo soy Jesús Pineda y esto fue el Aguacast, el podcast de la Fundación Persea. Pueden encontrar más información sobre este y otros temas en nuestra página web www.persea.com y pueden ayudarnos en nuestra labor de divulgación de ciencia por y para América Latina contribuyendo a nuestro Patreon en patreon.com/Persea Foundation. Hasta la próxima. El Aguacast es una producción de Fundación Persea, cultura científica para América Latina.